Hola, en el videotutorial de hoy vamos a ver la fase de ventas. Y dentro de la fase de ventas, las opciones de maestros. No todas, porque probablemente sería bastante largo el videotutorial, pero sí por lo menos zonas, agentes y clientes. En la parte de maestros lo que nos encontramos es aquellos elementos que intervienen en el ciclo de ventas. Entonces vamos a empezar por zonas. Zonas es un criterio de clasificación de los clientes, pues atendiendo al lugar donde se encuentran, ¿vale? Podemos utilizarlo para esto, o si nosotros tenemos algún otro criterio de selección por el que queramos clasificarlo, pues podríamos utilizarlo dentro de las zonas. Es decir, se llama zonas, pero podríamos utilizarlo, por ejemplo, pues para ver si el cliente, pues no sé, es distribuidor, es cliente final, en fin, lo que se os ocurra, ¿vale? Entonces, para darme de alta una zona, simplemente tengo que indicar un código y una descripción. Ya está, más nada. Tengo una opción que me permite también llevar una contabilidad o una cuenta de ventas por zonas. Entonces, pues bueno, sería cuestión de seleccionar la cuenta, de modo que luego a la hora de contabilizar me llevará la parte de ventas, ¿vale?, a la cuenta que le haya indicado aquí. Bien. Más nada. Esto no tiene más. ¿Vale? Lo siguiente que nos encontramos son los agentes. Hablamos de agentes, representantes, bien, como queráis llamarle. ¿Qué datos me pide? Un código de agente. Vamos a ir viéndolo. Un código de agente, un nombre y unos apellidos, el nick del agente, una clave de IVA y una clave de retención. ¿Por qué? Pues bueno, porque se pueden emitir facturas a la gente. Entonces, aquí lo que le voy a indicar es si le voy a emitir una factura, con qué porcentaje de IVA se va a generar, y si va a ser retención por ser profesional, con qué porcentaje de retención. Esto lo va a coger de las tablas que tenemos que dar dentro de la configuración. ¿Qué más tenemos? Una cuenta contable para el agente, y si va a ser retención, la clave para el 190. Que podría ser G1 o H1 dependiendo del régimen en el que se encuentre el agente. Lo siguiente que nos encontramos es el tipo de comisión, que puede ser por albarán o por línea. Es decir, se generaría un albarán por el importe, se generaría una comisión por el importe del albarán, ¿vale?, teniendo en cuenta pues cada uno de los artículos que lo componen, y luego una comisión por línea. Es decir, se generaría un registro dentro de las comisiones de la gente para cada una de las líneas. Lo siguiente que nos encontramos es el porcentaje de comisión, ¿vale? Un porcentaje sobre el que se calculará sobre la base, bien sea por albarán o bien por líneas. Un porcentaje de comisión por unidad vendida, ¿vale?, se indicaría aquí. Unas dietas, pues bueno, unas dietas que irán luego en factura, es un importe, sin más. Y un fijo de comisión que también se incluiría en la factura que se emita a la gente. Luego tenemos aquí dos casitas que me dicen si es comisión por factura cobrada o comisión por margen. Lo habitual, pues bueno, puede ser por factura cobrada, ¿vale? Entonces, la comisión se generará en el momento que se realice el cobro de la factura. Antes no tendremos nada. Y si es por margen, pues bueno, si yo marco aquí por margen, se generará a partir del margen que deje la venta. Es decir, la base no va a ser el importe de un albarán, la base va a ser el margen generado por ese albarán o por cada una de las líneas. No va a ser la línea total. Luego, si yo hiciese facturación a la gente, pues me va a indicar aquí una serie 1 y una serie 2 para la facturación, y un usuario de acceso. ¿Qué es esto del usuario de acceso? Pues bueno, si yo aquí le marco un usuario, quiere decir que este agente únicamente verá cuando entren en la aplicación a aquellos clientes y las ventas de aquellos clientes que están asociados a este agente, porque ahora veremos en clientes que el cliente al cliente se le asocia un agente. Entonces únicamente vería esos clientes, no vería a otros pues con los cuales no tendría ningún tipo de relación, ¿vale?
Y luego la penalización. Bueno, pues tenemos aquí un apartado de penalización donde yo puedo penalizar esas comisiones teniendo en cuenta una serie de datos que marco en esta ventanita de penalizaciones. Yo podría crear aquí una penalización, ¿vale? Me pide un código, por ejemplo, el código 1, se llaman penalizaciones y simplemente una descripción. Penalización por falta de cobro, por ejemplo. ¿Vale? Esto lo guardaría y aquí le indicaría porcentajes de penalización por margen o por días. Es decir, si no se alcanza un margen, hay una penalización. Por ejemplo, si el margen es de hasta margen 10%, bueno, sí, hasta 10%, tengo una penalización de pues de un 5%. Quiere decir que si toda aquella venta que esté por debajo del 10% va a tener una penalización del 5%. Bien, por ejemplo, esto lo guardamos y le digo que para márgenes de hasta el 20% o del 10 al 20, es decir, si una venta tiene un margen entre un 10 y un 20%, le pongo un menos 5%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sobre el margen marcado en la ficha me añadiría un 5%. Es decir, un margen que yo introduzca, un porcentaje de penalización negativo, lo que hace es aumentarme el margen y positivo me lo disminuye, puesto que se lo trata como eso, como una penalización. ¿Vale? Y luego penalización por días es por días hasta fecha de cobro, es decir, esta penalización se calcula por fecha de cobro. Por ejemplo, bueno, esto lo vamos a guardar y aquí le vamos a decir que si el cobro se realiza pasados hasta 30 días, vamos a ponerle que no tiene penalización, ¿vale? Pero hasta 60 días, desde 30 y hasta 60, le vamos a poner que la penalización es un 5%. ¿Vale? Entonces, todo aquello que se compre a más de 30 días y hasta 60 va a tener una penalización de un 5%. Si yo quisiese una penalización ya por ejemplo, de un 50%, de un 100%, porque todo aquello que se cobra pasados 60 días no puede tener margen, lo podría indicar penalización del 100%. ¿Vale? Entonces, con esos datos puedo jugar. Aquí entonces yo le podría decir, si refresco, que me coja la penalización con código 1, que es la que acabo de crear. Y luego, para el cálculo del IVA de las facturas, siempre y cuando emita facturas a este agente, si es nacional, intracomunitario, exportación o exento. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque puedo hacer ventas intracomunitarias y tengo agentes en países de la comunidad que no son España, ¿vale? Le pondría intracomunitario, por ejemplo. ¿Vale? Y luego aquí, pues bueno, son datos identificativos del agente. Entonces, una vez que tengo esto, guardaría. Bueno, aquí me dice que el NIF no es correcto. Me da un poco igual, ¿vale? Bueno, me da un poco igual, pero como le he marcado ahí para que no me controle, que no me controle el NIF. Ahora lo explicamos dentro de clientes. Y luego tenemos clientes, ¿vale? Aquí es donde doy de alta todos mis clientes. ¿Qué datos tengo dentro de la ficha del cliente? Pues bueno, lo primero que me pide es un código. Aquí hay que tener mucho cuidado de llevar una codificación homogénea para los clientes. No voy a crear uno, por ejemplo, aquí con 3 dígitos, otro con 5 dígitos, otro con 4. Cuando se hace la codificación de los clientes, que sea homogénea, es decir, que mantenga una coherencia. Una coherencia pues que puede atender incluso a criterios. Es decir, si yo tengo 5 dígitos, los 2 primeros dígitos podrían identificar, pues no sé, por ejemplo, la provincia y los 3 siguientes un código de hasta 999 por cada una de las provincias. En fin, eso podéis codificar atendiendo al criterio que queráis. ¿Qué más datos tenemos? Bueno, tenemos el código y luego un NIF. Vamos a darnos de alta uno. Lo primero que me solicita es el código, por ejemplo, uno de 5 dígitos, un NIF, y fijaros en el NIF, esto lo encontraremos en proveedores y antes ya lo hemos visto en agentes, que tenemos aquí una casillita, dice el dato será verificado, pulse para no verificar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le indico aquí un NIF, si este NIF no es correcto, por ejemplo, vamos a ponerle H,
ya me va a indicar que no es correcto. Bien, pero si yo pulso aquí, me va a permitir pasar. Me dice NIF inexistente, me aparece aquí una casita que es el más que me permite crearlo en contabilidad y SysNet. Es decir, si yo le pulso en más, este NIF ya me lo crea en SysNet. Y si pulso aquí, me lo controla. Vale, vamos a ponerle la letra correcta. Ya, me pasaría. ¿Qué sucede? ¿Veis que me aparece ya una razón social? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el NIF ya está creado en contabilidad. ¿Vale? Entonces, como ya está creado en contabilidad, me toma los datos de contabilidad. Si no estuviese en contabilidad, tendría que rellenar los datos de razón social, o si es persona física o jurídica, que es lo siguiente que me pide, ¿vale? Tendría que rellenarlo en los campos que tenemos aquí. Entonces, una vez que tenemos los datos identificativos, también tengo que rellenar los datos de domicilio en la parte de la derecha, zona, bueno, estos son los detalles, y esto, los datos de domicilio, el tipo de vía y el resto de datos. Entonces, una vez que tengo datos de detalle, por ejemplo, me pide la zona, me pide la gente, me pide una persona de contacto, una actividad si quiero rellenarla, una forma de envío y una serie interna que se utiliza para casos especiales, ¿vale? Que no vamos a ver ahora. ¿Qué más? Bueno, pues ya tengo todos los datos identificativos, ¿vale? Con lo cual ya podría centrarme en lo que es la configuración para para, para lo que es el funcionamiento con la aplicación. Entonces, ¿qué datos tengo? Bueno, aquí hemos visto que tengo una zona y tengo un agente. Esto va asociado a el domicilio, ¿vale? A la dirección de envío, porque estos son direcciones de envío. Ahora lo veremos. Entonces, para lo que es el cliente general, que no para la dirección de envío, tengo también mi agente en mi zona, que puede coincidir o puede no coincidir. ¿Vale? En este caso lo he puesto que coincida porque digamos que ese es el domicilio principal, el domicilio fiscal del cliente. Entonces, tengo mi agente, tengo mi zona y tengo una tarifa. ¿Por qué? Pues porque el cliente puede funcionar con una tarifa en cuestión. Esa tarifa tendrá artículos y tendrá precios de artículos. Esos serán los que se tomen a la hora de hacer la venta. Y luego me dice aquí el resto de artículos a tarifa general. Yo en la configuración de la empresa, en datos de la empresa, en el apartado de almacenes tengo aquí una tarifa de venta genérica. Esta es la tarifa base, ¿vale? Tengo que tenerla creada y aquí indicaré cuál es la tarifa base. Entonces aquí lo que me está diciendo es que aquellos artículos que no se encuentren en la tarifa que yo le he indicado aquí, que en este caso bueno es la base, si quiero que me lo coja de la tarifa de la empresa, entonces marcaría esto o no. Si el cliente trabaja con otro idioma, marcaríamos aquí el idioma, ¿vale? Que tendremos que tenerlo creado también aquí en la parte dentro de configuración, en la parte de idiomas y luego cada uno de los artículos aquí en almacén tenerlos dados de alta, de modo que cuando yo vaya a hacer la venta seleccionará esa descripción y ese artículo en el idioma que yo haya indicado aquí. Y luego tengo unos bloqueos. Esto me permite, permitido significa que le puedo hacer cualquier tipo de documento al cliente, bloqueado no le puedo hacer nada y solo pedidos, pues lo que dice, solo le puedo hacer pedidos. Tengo una casita que me dice cliente pozo y ahí os dice exactamente lo que dice. Si se activa, cuando se seleccione este cliente en venta, se pedirán los datos del domicilio INI. ¿Vale? Es para clientes pozo. Puedo tener un código genérico, por ejemplo, yo tengo aquí el 999, le tengo marcado como cliente pozo, entonces a aquellos clientes pues que no son habituales o que vienen una vez y no los vuelvo a ver, pues le pongo cliente 999, ¿vale? De modo que lo marco como pozo y va agrupado todas esas ventas genéricas, digamos, a ese cliente pozo. Y luego, bueno, pues si tengo facturación electrónica, indicaría aquí qué tipo de facturación electrónica tengo. ¿Por qué? Pues bueno, porque esto me permite generar los ficheros de las plataformas que vemos aquí. EDI, Datanet y Facturae. ¿Vale? Eso en la pestañita perfil. En la pestaña de facturación, pues bueno, tengo estos datos, que es agrupa albaranes, lo que me permite es cuando yo voy a facturar, si
incluye varios albaranes dentro de una factura, o cada albarán es una factura, para lo cual no lo marcaría. Si es pago a contado, pues bueno, si es pago a contado simplemente lo que me hace es dármelo por cobrado en el momento, ¿vale? Aparte que también se puede utilizar para la presentación de algún modelo que me solicita la forma de pago que tiene. Y luego si es una factura resumida, pues lo que me permite es, si yo tengo en este caso agrupa albaranes y por ejemplo dentro del mismo albarán tengo varias veces el mismo artículo, si le marco aquí factura resumida, me va a agrupar esas líneas del mismo artículo en una sola, ¿vale? Y en el caso de se podría hacer también que a la hora de imprimir me indicase una línea, como tengo agrupado albaranes, una línea por cada uno de los albaranes, ¿vale? A la hora de facturar. Y del proveedor, pues bueno, en este caso si tenemos un código de proveedor para este cliente, ¿vale? Lo marcaríamos aquí y eso podría salir impreso. Y una clave de facturación. Una clave de facturación es un dígito que se utiliza para agrupar clientes por esta clave de facturación. ¿Por qué? Imaginaos, yo pongo la clave de facturación H a varios clientes. A la hora de facturar, utilizando el asistente que me permite facturar en bloque, si yo le digo que me facture únicamente todos aquellos de la clave de facturación H, me tomará este dato y solo facturará esos, ¿vale? Es una manera de agrupar clientes para facturar. Bueno, aquí tenemos una serie de descuentos, un primer descuento y un segundo descuento, o sea, que va sobre el bruto de la factura, ¿vale? Un descuento sobre factura, un porcentaje de financiación, un descuento por pronto pago, en fin, descuentos que puedo utilizar y que luego se imprimirán en factura, ¿vale? Y un grupo de descuento. Yo puedo establecer, cuando hago condiciones especiales de cliente, grupos de descuento. Esos grupos de descuento, pues bueno, utilizan una serie de condiciones especiales, ya sean descuentos o precios especiales, y se pueden agrupar por ese grupo de descuento. Pues, ¿por qué? Porque sean pues grupos de clientes, cadenas, grandes superficies, etcétera, ¿vale? Y luego en la parte inferior lo que tengo son los datos de domiciliación de este cliente. Por ejemplo, si me pagase por transferencia, por confirming o por algún tipo de pago que necesite de una domiciliación, aquí en la parte inferior introduciría esos datos de domiciliación. Lo siguiente que nos encontramos es el cobro. Y el cobro, pues lo único que hace es, bueno, seleccionar la forma de pago que tiene el cliente, la forma de pago que tiene el cliente, y luego una serie de datos para el cálculo de vencimientos. Por ejemplo, el número de recibos, el aplazamiento del primer recibo. Por ejemplo, si yo le pusiese aquí 30 y aquí le pusiese que son 2 recibos, lo siguiente, el aplazamiento desde fecha de factura, que serían 30 días, y luego la cadencia entre recibos sería 30 días. ¿Qué significa esto? Pues que el primer recibo me lo pasaría a 30 días desde fecha de factura y el segundo a 60. Incluso si hay un mes de no pago, yo lo indicaría aquí, ¿vale? Y en el caso de que haya mes de no pago, el siguiente vencimiento, ¿a dónde lo paso? Al día 1 del mes siguiente, al mismo día del mes siguiente, o acumulo en el siguiente recibo, ¿vale? Esto es a gusto del consumidor. Y luego aplica aplazamiento máximo. Lo que me indica es, yo en la configuración de la empresa le puedo decir que hay un aplazamiento máximo. Imaginaros que el máximo a efectos legales son 65 días, por poner un ejemplo, ¿vale? Si yo le pongo aquí aplazamiento máximo, nunca me va a generar vencimientos con fecha superior a 65 días, ¿vale? Y luego, bueno, pues si trabajamos con algún tipo de entidad aseguradora del cobro, podría indicar aquí una clave de asegurado que luego, pues bueno, podría incluir en factura, ¿vale? Y unos días de garantía que también, pues bueno, es un dato que a veces solicitan este tipo de empresas y es un dato que también podría imprimir en factura. El tipo de impuestos, esto es sencillo, si es nacional, intracomunitario de exportación, y luego el IVA. El cálculo del IVA, si es con IVA más recargo, un IVA de promotor, si es exento. Y si llevásemos retención, si ya se aplica o no. Los impresos que voy a utilizar, si se van a enviar cuando yo hago una factura por impresora, por email, por fax, y el número de copias que voy a sacar de cada uno de ellos. Bueno, en este caso es de facturas, de albaranes y de pedidos. Luego también en pedidos y albaranes me dice si lo quiero valorado según esté en la serie
dentro de configuración, numeraciones, ¿vale? Si nunca va a imprimir valorado, si siempre va a ir valorado y si va a ir valorado y encima con IVA, ¿vale? Y en los albaranes exactamente igual. Y luego cuentas contables, ¿vale? Cuenta contable de anticipos, de ventas, de efectos, si llevásemos analítica, la analítica de ventas y una cuenta de clientes. Si yo aquí no tengo creada cuenta de cliente, me va a tomar la que tenga en la configuración de la empresa como cuenta de clientes, ¿vale? Que va a ser esta. Y si tengo, vamos a ver, si tengo dentro de las opciones, en este caso, bueno, en este caso lo que me va a hacer, esto es para el código del cliente, me va a asignar la cuenta, como no tengo cuenta indicada, lo que va a hacer va a ser asignarme la cuenta más el código que yo le he indicado, sería 430 00080 hasta llegar a los dígitos que tiene mi contabilidad, en este caso son 9, ¿vale? Si no, yo directamente puedo asignarle aquí un número de cuenta, porque ya parta con unos datos anteriores y tenga un número de cuenta, se le indicaría aquí. Bien. Y bueno, pues nada, estos son los datos de los clientes. Bueno, luego nos encontramos aquí varias opciones, que es para, pues bueno, vamos a guardar el cliente. Tendría ya otro cliente más y, por ejemplo, vamos a seleccionar otro y aquí lo que vería es el extracto del cliente, ¿vale? Este es el cliente y estos son los datos que estoy viendo, que es de un mes anterior. Puedo cambiar la fecha y cargar más datos o imprimirlos o exportarlos en formato Excel. Top 25 son, pues bueno, 25 clientes con mayor facturación en un periodo de tiempo. Etiquetas me permite gestionar informes, pero eso ya lo veremos en otro video tutorial, y esto me lo permite exportar a Excel, ¿vale? O sea, es los 25 mejores clientes o los clientes que yo marque aquí con mayor facturación. Esta es la estadística, que es la misma que nos hemos encontrado en algunas otras partes del programa, ¿vale? Y bueno, pues esto es atendiendo a importe, a unidades o a margen. Podría seleccionarlo aquí, me lo cargaría, me mostraría un gráfico con los datos. Si es por importe, bueno, aquí ya vemos que es el margen. Si es por importe, usaría por importe, me cambiaría, bueno, también vemos el importe y las unidades, me cambiaría el gráfico, puedo compararlo con otro ejercicio y puedo exportarlo o imprimirlo, ¿vale? Tengo opción a ver la tarifa de precios de este cliente, sería esta, que puede tener o no tener todos los artículos, ¿vale? Igual esto lo puedo imprimir o exportar. Bueno, puedo hacer una búsqueda a través del filtro que me aparece aquí en la parte superior. Si yo quiero ver, por ejemplo, aquellos cuya razón social es esta, pues veo que tengo Talleres Buen Día, Talleres Gómez, tal. Es decir, una opción para filtrar los clientes. Puedo asociar documentos, pues por ejemplo un NIF, un NIE, cualquier dato asociado al cliente, ¿vale? Tendría que escanearlo, aquí me aparecería el número de documentos asociados al cliente y desde aquí lo que veo es la situación contable del cliente, es decir, me accede al programa de contabilidad y me visualiza los datos contables. ¿Vale? Y nada, en principio este video tutorial lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y en el siguiente veremos el resto de maestros de ventas. Venga, pues nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.